rescata, contigo quiero estar. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grandemente. Otra vez tengo la bendición y la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que sea de bendición para sus vidas, así como lo fue para mí. Espero que también estén bien en sus casas, todavía resguardándose, porque hay que ser prudentes. Voy a esperar unos minutitos para darle tiempo a las personas que se vayan conectando. Bendiciones para todos. Qué ganas de verlos personalmente, de viajar y verlos. Estos días han sido un tiempo de refrigerio, que hace parte de la palabra que hoy les traigo, o que el Señor les trae, porque yo solamente soy un instrumento, y espero que sea de bendición para ustedes. Voy a empezar haciendo una oración, entregándole este tiempo al Señor, y quiero que me acompañen. Ahí donde están, cierren sus ojos y presentémosle este tiempo a Dios para que Él sea tomando el control de todo, para que Él hable a sus vidas de acuerdo a las necesidades que cada uno tenga. Amado Dios, Padre bueno y eterno, Señor creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay en ella. Padre, en esta hora, Señor Jesús, quiero darte infinitas gracias, Padre, por tu maravillosa misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu provisión. Gracias, Dios, porque tú nos permites una vez más, Señor, compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, porque así lo dice tu palabra, que cuando estamos reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Padre, en medio de nosotros. Y por eso, Señor, declaramos que tú estás aquí, Padre. Te presento este tiempo, mi Rey amado, para que seas tú tomando el control, Señor Jesús. Tú y solo tú, mi Rey amado. Padre, en esta hora quiero presentarte también mi vida. Señor, te pido que tú me uses, Padre, como un instrumento tuyo para llevar palabra a tu pueblo. Señor Jesús, que seas tú, Padre, hablando a través de mí, que seas tú, Señor Jesús, hablándole a tu pueblo, Padre. Te pido que no salga palabra de hombre, Señor Jesús, sino palabra tuya, palabra que edifique, Señor Jesús, palabra que haga crecer a tu pueblo, mi Rey amado. Señor, en esta hora, Padre, te pido que pongas carbón encendido en mis labios y que sea tu espíritu guiando este tiempo, mi Rey amado. Señor, en esta hora, Padre, te presento a la vida de cada uno de mis hermanos también. Da sabiduría, Señor, da entendimiento, Padre. Quita, Señor, los velos de sus ojos y abre ojos espirituales, Padre, para que puedan ver el efecto de esta palabra, mi Rey amado, para que puedan ponerla por obra en sus vidas, Señor Jesús. Padre, en esta hora reprendo por el poder de tu santo nombre todo aquello que quiera perturbar este tiempo.
Padre, todo aquello que el enemigo quiera poner, Señor Jesús, para que nuestros hermanos se distraigan y no reciban el mensaje que tú les traes hoy. Señor, en esta hora, Padre de la gloria, reprendo todo sueño, todo aburrimiento, mi Rey amado. Y en esta hora, Señor, yo declaro que este es un tiempo tuyo, un tiempo en el que tú te vas a glorificar en la vida de todos nosotros, mi Rey amado. Declaro que este tiempo, Señor Jesús, va a ser un tiempo en el que tu gloria se va a manifestar, mi Rey amado. Padre, porque hemos creído en un Dios de poder, mi Rey, en un Dios, Señor, que tiene cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Padre. Y en esta hora te pido que inquietes, Señor, aquellos que aún no se han conectado, Padre Celestial. Allí donde está, Señor, muévelos, Padre de la gloria, para que se conecten y también reciban el mensaje que tú traes hoy para tu pueblo. Señor, en tus manos, Señor, abandono este tiempo confiando en que tú tienes el control de todo. Amén. Amén. Bueno, el mensaje que he traído para hoy lo he titulado La esperanza en nuestro Dios. Y lo vamos a desarrollar en el libro de Isaías, capítulo 40. Antes de irme directamente a la palabra o al desarrollo del mensaje, quería como hacer una introducción y un resumen de la primera parte del libro de Isaías. Isaías es un libro profético que se puede dividir en dos etapas o en dos partes. La primera parte va del 1 al 39, que habla acerca del juicio de Dios contra Israel, y la segunda parte, que es del 40 en adelante, en donde el Señor habla ya de un mensaje de esperanza. O sea, hay una división acá bien marcada y bien significativa, porque en los primeros capítulos el Señor habla de un juicio, mientras que del capítulo 40 en adelante ya ahí habla de esperanza. Ya. Y quiero hablar un poquito de quién fue Isaías. Isaías fue considerado un verdadero profeta, ya que todo lo que él habló y dijo, lo que el Señor le mandó a decir, se cumplió en su tiempo, ¿ya? Isaías vivió en Jerusalén en la segunda mitad del periodo de Israel, bajo la autoridad del rey Acaz. Para los que no conocen, el rey Acaz fue el sucesor o el hijo de Jotán, que viene de la familia o del linaje de David. El reinado de Acaz fue considerado el gobierno de mayor perversión por el que fue sometido Israel, porque Acaz incluyó en el pueblo de Israel muchas costumbres paganas e idólatras. Y recordemos que en ese tiempo ya el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Isaías fue llamado por Dios para llevar un mensaje a los líderes de Jerusalén y de Judá. Decían que si el pueblo persistía en rebeldía, en idolatría o en la injusticia que estaban llevando sobre el pueblo, y que si seguían en rebelión contra el pueblo, en rebelión contra el pacto de Dios, tendrían un alto costo. Pero ¿qué haría el Señor? ¿Qué dijo que haría el Señor? Les dijo que usaría a los grandes imperios como Asiria y Babilonia, que estos pueblos eran irreverentes, eran naciones bien destructivas o destructoras. Y el Señor dijo que las usaría para traer juicio, y es así como podemos estudiar. Si quieren, después en sus casas pueden leer en el capítulo 39, que habla sobre la caída del pueblo de Israel y el exilio a Babilonia. El Señor permitió todo esto en el pueblo de Israel para llevarlos al arrepentimiento y para que aprendieran a vivir conforme a su palabra. En el capítulo 40
que es en el capítulo que voy a desarrollar o que vamos a desarrollar hoy, en el que vamos a aprender hoy, es una palabra que fue de bendición y exhortación a mi vida, como espero que también sea de mucha bendición para ustedes, porque después del exilio en el que el pueblo de Israel fue sometido en Babilonia, el Señor fue movido a misericordia. Y el Señor aquí perdona los pecados de Israel y trae una palabra de consuelo y esperanza. Les pido por favor que me acompañen, si tienen sus Biblias cerca, que me acompañen a Isaías 40. Esta es una palabra que no la quise tomar con ligereza, que quise tomarme el tiempo para ver capítulos por capítulo, porque es una palabra que en realidad tiene mucho mensaje para el pueblo, para nosotros. Así que voy a ir despacito, capítulo por capítulo, para que lo vayamos entendiendo. Si ya tenemos listo Isaías 40, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: Jehová consuela a Sión. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Aquí el Señor en estos versículos nos muestra lo maravilloso, lo misericordioso que es nuestro Dios, que el Señor perdona nuestros pecados, que el Señor está siempre presto a darnos de su amor, de su misericordia, que el Señor murió en la cruz por nosotros y pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros tuviéramos la vida eterna y la tuviéramos en abundancia. Amén. Estudiando este versículo, leía que en aquellos tiempos, cuando una persona tenía una deuda, colocaban una hoja con la deuda en el marco en donde pudiera verse, para que todos supieran que esa persona tenía una deuda. Pero que cuando el deudor pagaba la deuda, doblaban la hoja y la colgaban. Y eso significaba que esa deuda había pagado. Por eso es que aquí dice en el capítulo 2, que dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Gloria a Dios al Padre. Eso quiere decir que nuestro pecado ha sido saldado, ha sido perdonado, ha sido pagado por Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y eso fue por amor y por gracia, no porque en realidad lo merecíamos. No somos merecedores de eso, pero el Señor, por su amor, por su infinito amor, lo hizo. Sigamos en el capítulo 3. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El desierto no es un lugar de provisión, no es un lugar de abundancia. El desierto es un lugar de sequía y escasez. Y no solo hablo de escasez en el desierto propiamente dicho, en donde hay una escasez de recursos naturales y recursos básicos. Hablo del desierto espiritual, en el que a veces tenemos esa escasez, en el que a veces tenemos esa sequedad espiritual, en el que a veces nos cuesta
orarle al Señor, en el que a veces nos cuesta leer su palabra, en el que a veces no tenemos una palabra de aliento o de edificación para la persona que lo esté necesitando. Si tú en este momento te sientes caminando por ese valle de sombras, de dolor y angustia, en donde la fe y la esperanza se baja, acá te dice el Señor que aún en el desierto clames a Él, que aún en el desierto levantes su voz, porque el Señor está preparando camino para ti y para mí, para que veamos su gloria. Pero también el Señor nos dice en esta palabra que enderecemos nuestros pies, que enderecemos calzada. ¿Ya? También dice que todo valle sea alzado. Ahí habla de que cuando nuestra fe, que durante el desierto, cuando nuestra fe y nuestra esperanza mengua, que todo valle sea alzado. Que oremos, que clamemos al Señor porque Él es grande y poderoso. Pero también dice que se baje todo monte y collado, ¿cierto? Que se baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El Señor hablaba a mi corazón y me decía que esto hace alusión a la naturaleza del hombre, al ego, al yo. Hace referencia al orgullo, a la suficiencia, a la prepotencia con que a veces actuamos, que a veces queremos resolver las cosas por nuestros propios medios, o a veces queremos hacer las cosas como nosotros queramos, ¿ya? Sin pedirle dirección, sin pedir sin preguntarle al Señor si esa es su voluntad. Y es allí en donde a veces hasta queremos decirle al Señor cómo debe hacer las cosas. Le decimos: Señor, si tú haces esto, va a pasar esto y esto y esto. De eso es lo que habla la palabra, de que se baje todo monte y callado y lo torcido se enderece. Es urgente que menguemos nosotros. Es urgente que el yo se baje para que así la gloria y la grandeza de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Amén, hermanos. Sigamos en el versículo 5. Y dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Yo no sé en este momento qué tan hundido estás, qué tan triste estás, o cuál sea el desierto o la prueba por la que estás pasando. Pero lo que sí sé es que cuando el Señor levanta su voz y dice que va a abrir camino, que Él va a empezar a obrar encima de esa prueba por la que estás pasando, que va a empezar a obrar en la vida de su pueblo, porque cuando el pueblo lo llama, cuando el pueblo clama, Él no se esconde. Él sale a tu encuentro para traer consuelo a tu vida, para traer consuelo a mi vida. Él levanta, ¿cómo te diría para explicártelo? El Señor se glorifica en medio de tu dificultad, en medio de tu debilidad. El Señor se manifiesta y se glorifica con poder. Amén. En el versículo 6, sigamos, dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. En estos versículos el Señor nos recuerda que la vida del hombre es efímera, que dura un ratito nada más, por lo que no debemos aferrarnos a las cosas terrenales, sino que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. El Señor aquí nos recuerda que cualquier tribulación que tú estés pasando va a ser momentánea,
que el tiempo que estamos viviendo acá va a ser momentáneo, porque Él ha preparado moradas eternas en el cielo. Así que cualquier circunstancia que tú estés pasando va a ser transitorio, esto no va a ser para siempre. Amén, hermanos. Quiero que me acompañen en Colosenses 3:1-3 porque quiero respaldar esta palabra. Colosenses 3:1-3. Dice, del 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén, hermanos. Ahí nos recuerda el Señor que nuestra vida está escondida en Él, que nuestra vida es efímera, que es pasajera, que tenemos que poner siempre la mirada en lo eterno. Amén. Busquemos en 2 de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, hermanos. Amén. Esto trae refrigerio a mi alma, porque hay veces uno se enfrasca y hay veces uno como que no está pasando por una prueba y cree que ya ahí se quedó su vida o que todo el tiempo vamos a sufrir. No, la palabra del Señor dice que pasaremos por pruebas, porque esas pruebas nos moldean y esas pruebas nos hacen crecer, pero esas pruebas van a ser momentáneas. Amén, porque esto es temporal. Todo esto que estamos viviendo, nuestra vida es temporal. Tenemos que poner nuestra mirada siempre en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Amén, hermanos. Dice que Dios nos da una vida eterna y lo que yo hago en la tierra define lo que va a pasar conmigo allá. Quiero que me acompañen en 1 de Pedro 1 del 24 al 25. 1 de Pedro 1, 24 al 25. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, y se hace efectiva, se cumple en todo aquel que la pone por práctica, en todo aquel que la hace carne en su vida, para todo aquel que decide creer en ella y decide vivir conforme a ella. Porque una cosa es creer en la palabra del Señor, y una cosa es hacerla por obra, otra cosa es hacer la carne en nuestras vidas. Recuerden que el evangelizar no solamente es de palabra, también evangelizamos con nuestros hechos, con nuestras acciones. Hay personas que son evangelizadas y llamadas a conocer a Cristo nada más por la forma en que te ven cómo actúas. Por eso hay que estar alerta, y en todo tiempo cuando se habla de estar vigilante, no solamente es hacer vigilia, no, es que todo el tiempo estemos alerta, demostrando que tenemos a Cristo, a un Cristo de amor, a un Dios de amor en nuestras vidas, a un Dios de poder. Y eso es lo que habla de ser vigilante también. O sea, hay que hacer vigilia, ¿sí? Pero habla de esa vigilia, o sea, de ese constante, de la constante actividad que tenemos que tener en el Señor, demostrar que tenemos a un Cristo vivo en nuestras vidas. Amén.
Vamos entonces, sigamos en el capítulo 9. Dice, súbete sobre un monte alto. Estamos Isaías 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Amén. Esta palabra nos invita a anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. ¿Quiénes son los anunciadores de Sión? Lo que hemos creído en Cristo, lo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo que hemos recibido por gracia esa salvación. Entonces, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Amén. Hay que anunciar las buenas nuevas del Señor. Hay que llevar palabra de consolación y animar a aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Hay que hablarles de Dios a aquellos que aún no han tenido esa oportunidad de conocerle. Amén. Hay que hablar, hay que compartir a ese Dios misericordioso y a ese Dios poderoso que hace milagros que nosotros tenemos y que la gente, hay mucha necesidad afuera. Así que levántate, anunciadora de Sión, y lleva el mensaje de salvación a aquellos que en estos tiempos están pasando por diferentes tribulaciones. Hay que decir que Dios es un Dios fiel, que Él nos ama y que a pesar de nuestros errores, Él está siempre allí con nosotros para ayudarnos, para guardarnos, para protegernos. Es tiempo, hermano, de que nos empoderemos y que cumplamos la misión por el cual fuimos creados y fuimos llamados, porque a veces nos dormimos, a veces no queremos darle una palabra a alguien que lo necesita porque tenemos miedo. Aquí la palabra del Señor me enseña que nosotros no tenemos que tener miedo, porque Él pone el querer como el hacer y Él llena Él llena tu boca con su palabra para que hables el mensaje de salvación y de bendición a otros. En tiempos de que te apropies de las promesas que Dios te ha dado y que testifiques y que extiendas esas promesas a aquellos que aún no lo conocen, aquellos que andan en ese valle de sombra de muertes. Es tiempo de que tú le hables a esas personas que necesitan. Hay veces nos dejamos de ganar esa perlita para nuestra corona por miedo al que dirán, al que va a decir, no, mi hermano, el Señor te respalda. Y cuando Él prepara los espacios para que tú puedas hablarle y predicar su palabra y predicar su evangelio, y no tengas miedo, porque el Señor es el que te respalda, el Espíritu Santo es el que te guía, te ayuda y va a llenar tu boca para que tú puedas hablar palabra de bendición y de consuelo a aquel que la necesita. Amén. Hermanos, vamos a seguir con el capítulo 10. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Esto hace referencia o nos recuerda la mayor promesa que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor vendrá nuevamente por su pueblo. Dice que su recompensa viene con él. Amén. Veamos en Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Señor aquí nos recuerda que viene pronto y que su galardón va a ser grande. Amén. Si bien la salvación es por gracia, que no es por obra, no es porque tú seas buena gente, es que te vas a ganar la salvación del Señor, nosotros debemos vivir y actuar conforme a lo que dice su palabra. Nosotros no podemos decir que somos cristianos o que somos seguidores de Cristo si no hacemos lo que dice su palabra. Amén, hermanos.
nosotros tenemos que dar testimonio y ser de testimonio para otros. Debemos honrar a ese Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos honrar al Dios por el que hemos creído. Amén. Porque el galardón va a ser grande. Así que nosotros debemos estar contentos y felices y agarrarnos de esa promesa y recordar que es vivir su palabra y es hacer la carne en nosotros. Amén. El capítulo 11 de Isaías 40 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Y en el Salmo 23, 1, 4 dice que su vara y su callado nos infundirán aliento. El Señor es nuestro pastor, es nuestro buen pastor. Él guía a sus ovejas, Él cuida de sus ovejas y en su palabra dice que está preparando pastos delicados junto a corrientes de agua de reposo. Ahí nos pastoreará, ahí nos cuidará. El Señor no nos abandonará. El Señor en medio de tu prueba no te va a abandonar. El Señor está ahí apoyándote, cuidándote, porque Él permite las pruebas. Te repito que permite las pruebas, permite esos desiertos para formarte, para darte la imagen, para darte la forma que Él quiere que tú tomes. Señor con la prueba te prepara para recibir ese galardón grande del que hablé en unos minutitos, para recibir ese galardón grande. Amén. En Juan 10, 11, 16 dice que Él prepara pastos delicados. O sea que este tiempo que está pasando, vuelvo y te repito que será transitorio, que lo que viene es grande, hermano, y tienes que apropiarte de esa palabra y tienes que grabarla en tu corazón y en tu mente para que cuando pases por los tiempos de prueba, esa palabra te levante, te anime, te levante para que no te hundas. Amén. En el Salmo 24, 1, 4, ahí sí dice que su vara y su callado nos infundirán aliento. Así que ahí vemos que su vara no solamente es para reprender, ¿ya? Porque el Señor dice en su palabra que el que ama, Él corrige. Entonces su vara no solamente sirve para corrección, sino también que sirve para darnos aliento, para darnos esa fuerza que necesitamos para seguir, para continuar. Amén, amén, hermanos. Bueno, el capítulo 12 es la segunda parte de este capítulo. Y el capítulo 12 hace referencia a la grandeza y a la revelación de Dios, a su soberanía, a lo majestuoso que es nuestro Señor Jesucristo y lo absurdo que es compararlo con otras dioses u otras imágenes, como lo hacían antes, lo que antes lo hacían. Amén. Entonces sigamos leyendo. Dice: el incomparable Dios de Israel. Dice el capítulo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los callados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para servir, para ser avisado? ¿A quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Amén. Mientras leía esto, no podía acordarme de todas las hipótesis. Sabes que la ciencia quiere siempre robarle la grandeza
y la omnipotencia y omnipresencia a Dios. Quieren robarle el hecho de que Él fue el que creó todo esto, pero gracias a Dios que nos dejó su palabra para que nosotros veamos que su grandeza, que Él fue el que creó los cielos y la tierra y cuanto hay en ella. Amén. Nos recuerda su majestuosidad y que no hay nadie que lo pueda igualar. Nadie. Dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Amén. Ahí podemos ver la majestuosidad. O sea, yo quedo muda ante esto que leo porque ¿qué más puede decir uno? No tiene comparación nuestro Señor. No lo podemos igualar ni lo podemos comparar con nada, porque Él es Dios, Él es nuestro Dios todopoderoso, grande, misericordioso, ¿verdad? Sigamos leyendo en el capítulo 16. Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. En el Antiguo Testamento era muy frecuente cuando alguien cometía un pecado que se hiciera sacrificio de animales. Sacrificaban animales y con ese sacrificio pues quedaba limpio el pecado que se hacía. En este tiempo, y gracias a Dios ya no se hace, pero en este tiempo no hay sacrificio que valga si tu fe está dirigida o está puesta en otra parte. O sea, si tú de pronto le oras a Cristo, haces ayunos cruzados, haces vigilia tras vigilia, si tu fe no está puesta en el Señor, ese sacrificio no vale de nada. El Señor quiere es un sacrificio vivo, que tú seas ese sacrificio, ¿ya? Para eso, para que tú puedas ser ese sacrificio vivo que el Señor quiere que hagamos, necesitamos que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida, ocupe el primer lugar en mi vida, que el Señor sea el centro de nuestras vidas, que sea el primer lugar en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Es necesario que el Señor sea lo primero en lo que tú pienses cuando te levantes y en lo último que pienses cuando tú te acuestes. Él quiere que Él sea el centro de toda tu vida. Amén, hermanos. Leamos el versículo del 17 al 20. Dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio para que le haga una imagen de talla que no se mueva. Dios es un Dios celoso. Dios no quiere compartir su gloria con nada, ni con nadie. Yo creo que a estas alturas, los que hemos conocido y los que hemos recibido a Dios en nuestro corazón y hemos experimentado su misericordia, su grandeza y su amor, sabemos que no necesitamos de imágenes, que no necesitamos intermediarios para tener una relación con Él. Amén.
Pero, inconscientemente, a veces tenemos dioses o ídolos que les roban ese primer lugar al Señor. Cuando ponemos en primer lugar a nuestro trabajo, o puede ser el dinero, o puede ser tu familia, tu hijo, tu esposo, y con esto no estoy diciendo que uno tiene que descuidar ni su trabajo ni nada, pero cuando le quitamos el primer lugar a Dios y ponemos estas cosas en nuestro lugar, eso termina siendo nuestro Dios. Tu trabajo, si tú dejas de congregarte, si dejas de leer la palabra, si dejas de orar, de tener esa intimidad con Dios por cualquier otra cosa, esa termina siendo tu Dios. Y Dios es un Dios celoso. Una persona en una oportunidad me dijo que cuando a ella le hablaban de que Dios dejaba de ser un Dios de amor, ya a ella ahí no le gustaba. Y yo dije, sí, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios celoso. Es un Dios que no quiere compartir su gloria con nadie. Es un Dios que quiere que nosotros dependamos única y exclusivamente de Él. ¿Ya? Que nosotros no necesitamos de imágenes hechas por el hombre para adorarlo ni para pedirle. No, nosotros que hemos nacido de nuevo sabemos que tenemos a un Dios al que nos escucha en oración, que nosotros podemos clamar y Él va a estar allí escuchándonos y responderá nuestra oración a su tiempo. Amén, hermanos. Pero cuidado con esos ídolos que a veces ponemos. Cuando ponemos a nuestro trabajo, dinero o cualquier otra cosa delante de Dios, ahí estamos cambiando nuestro Dios y eso viene siendo nuestro Dios. Amén. Sigamos en el capítulo del 21 al 25. Dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Amén, hermanos. Bueno, aquí otra vez nos recuerda la soberanía del Señor. Dice que Él está sentado en el círculo de la tierra y que nos ve como langostas. Si el Señor tiene a la tierra, dice que en el huequito de su mano, imagínense de qué tamaño somos nosotros. Pero aún así, con infinito amor nos amó, nos ama. Con infinito amor nos ha amado. Amén. Y nosotros somos importantes para el Señor. Amén. Dice, nos recuerda también en la parte de la transitoriedad del hombre, también nos recuerda en el capítulo 24. No, en el capítulo 23, vamos a ver el capítulo 23 que dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Señor, en esta palabra nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en el hombre. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra total y plena confianza tiene que estar puesta en Dios. Mientras leía este versículo y lo analizaba, me acordaba un poco que en mi tierra, en Colombia,
en los tiempos de elecciones estamos detrás, o sea, porque yo creo que voté una sola vez en mi vida y fue porque me pidieron el favor. Se está detrás del político, ay sí, que vamos, que no sé qué, le damos el voto y buscamos el favor de ellos. Y creemos que, no, sí, este político sí me va a ayudar, este político no, este es el que me va a dar el trabajo que yo necesito, este es el que me va a dar esto. Hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta solo en Dios, esté el político que esté. Si el Señor abre puertas de bendición, ahí va a estar tu trabajo. Recuerda que puerta que Dios abre, nadie cierra. Y puerta que Dios cierra, nadie abre. El Señor es el que da la bendición. El Señor es el que da la provisión. El Señor es el que abre esa puerta de bendición. No es ningún hombre. El Señor puede que utilice a esas personas para que tú recibas la bendición, pero es de parte de Dios, no de parte del hombre, amén. Así que no pongas tu confianza ni la mirada en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre va a fallar, porque el hombre es imperfecto. Siempre tenemos que poner nuestra mirada en Dios, amén. Sigamos en el capítulo 26, del 26 al 28. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. El 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A mí me gustó en este versículo la versión de la Reina Valera, en donde dice en el capítulo 28, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Amén. En este versículo, la palabra me enseña que Dios nos creó, ¿cierto? Que Dios creó al universo, que Dios creó a todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Amén. Dice que Él creó las estrellas y que a cada una la llama por su nombre. También me dice su palabra que Él le da de comer a las aves del campo, le da de comer a las aves y viste a los lirios del campo. Imagínese lo que el Señor hará, hizo, está haciendo y hará con nosotros, que somos más importantes que las aves del campo, que los lirios, que las estrellas. ¿Por qué? Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo no va a tener cuidado Dios de nosotros? ¿Ya? Que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios no se tarda. Dios no se olvida de nosotros. Acá el pueblo de Israel, después de todo lo que el Señor ha hecho por ellos, empezaron a quejarse nuevamente de que Dios los había olvidado, de que Dios no tenía cuidado de ellos. Hermano, no es así. Si tú estás pasando por una prueba y tú le has orado al Señor y el Señor no ha respondido esa oración, no es porque no te escuche, no es porque se haya olvidado de ti, no, mi hermano. Es que los tiempos de Dios son perfectos y su respuesta vendrá en su tiempo.
Amén. Es en su tiempo perfecto. Tal vez esa oración no sea respondido porque el Señor te está preparando para que lo recibas. ¿Por qué? Porque a veces no estamos preparados para recibir la bendición del Señor. Amén. O tal vez ya el Señor respondió con un no y a veces no aceptamos los no del Señor como respuesta y el Señor puede darte un no como respuesta a lo que estás pidiendo. Amén. ¿Por qué? Porque planes de bien tiene Dios para nosotros. Sus planes son más altos que los nuestros. Entonces nosotros estamos, ore por esa cosa, ore por esa situación, ore por esto. Y la respuesta de Dios ya te la dio. Y te dijo un no. ¿Por qué? Porque no te convenía. ¿Por qué? Porque no era bueno para ti dártelo. Y como te digo, planes de bien, mejores planes tiene Dios para ti y para mí. ¿Ya? Entonces, si no nos responde una oración, no es porque Dios no nos haya escuchado, el Señor nos escuchó, pero a su tiempo traerá su respuesta. Amén. También a veces no recibimos, la palabra del Señor me enseña que también a veces no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal. En Santiago 4 dice que no recibimos porque pedimos mal, porque no sabemos pedir. Así que hay que aprenderle a pedir al Señor para también poder recibir de sus bendiciones. Hay que pedirle conforme a lo que dice su palabra. Hay que pedirle conforme a los planes que el Señor tiene para nosotros, porque no le vamos a pedir algo que sea, o sea, que nos saque de su gracia, que nos saque de su bendición. Jamás el Señor te dará algo que te vaya a sacar de su bendición. Jamás el Señor te va a dar algo que te vaya a sacar de su gracia. Amén, hermanos, de su camino. Jamás el Señor te va a dar algo que te vaya a hacer mal o que vaya a dañar tu corazón. No, el Señor tiene cuidado de nosotros y hasta en las mínimas cosas el Señor tiene el control. Así que si tu oración aún no ha sido contestada, no te canses. Sigue orando porque el Señor te escucha, pero a su tiempo Él traerá respuesta. Amén. Vamos, sigamos en el capítulo 29, del 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hermanos, si hoy estás cansado, si estás pasando por un desierto, la palabra del Señor aquí, a mí me hablaba de que no estaba hablando de un cansancio físico, sino estaba hablando de un cansancio espiritual, de una sequedad espiritual, de un cansancio emocional. Si tú estás atravesando por una situación en la que estás agotado, en la que te sientes derrotado, en la que te sientes que estás caminando por esos valles de sombras, examinémonos. Primero, veamos qué pasa en nuestra vida, qué pasa en nuestro corazón. Busquemos en lo más profundo de nuestro corazón y si hay que pedir perdón, pidámosle perdón a Dios. Si hay algo que de pronto no nos deja ver esa majestuosidad o no nos deja sentir ese amor de Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude, que nos guíe para ver por qué en este momento nos sentimos con ese cansancio espiritual. El Señor aquí dice en tu palabra que Él renueva tus fuerzas. Amén. Que Él levanta nuestras águilas que Él levanta nuestras alas, como las del águila. Él hace aquí alusión de que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué habla de los muchachos o de los jóvenes? Porque nosotros tenemos vitalidad, que yo todavía me considero joven. Tenemos esa vitalidad, venimos, vamos, hacemos esto, corremos, venimos de trabajar, vamos a salir otra vez, ¿tal? Entonces tenemos
todavía esas fuerzas renovadas, ¿ya? Pero Él dice que aún los jóvenes se cansan. Pero el Señor nos dice que aún en medio de tu desierto, que aún en medio de tu dolor, en medio de tu cansancio espiritual, en medio de esa sequía, el Señor levanta voz. El Señor te pide que levantes tu voz y que lo glorifiques, que no te canses de buscarlo, que no te canses de alabarlo, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha olvidado y Él no nos va a abandonar. Dios en medio de tu prueba no te va a abandonar. Amén. Como dice su palabra, que retomando los primeros versículos, que este es el final de tu prueba. Falta poco para que tú salgas de esta prueba. Falta poco para que el Señor te dé la victoria. Él te consuela, Él perdona tu pecado, Él está preparando camino para que tú veas la victoria del Señor. Amén, hermano, para que su gloria sea manifestada. Si tú en esta hora estás pasando por el desierto y te sientes cansada, ¿por qué? Porque no ves la respuesta del Señor. El Señor hoy te dice que levantes las manos, porque viene galardón. Viene la respuesta a tu oración, viene el consuelo para este tiempo, que este tiempo se va a acabar. Así que espera en el Señor, no te canses, no busques fuera del Señor lo que no puedes conseguir. ¿Por qué? Porque el mundo trae aflicción, en el mundo solo encontraremos tristeza. Pero Dios nos dice que Él nos dará la victoria, que en su tiempo Él nos dará la victoria. Amén, hermanos. Yo les tengo que confesar que, bueno, gracias a las bendiciones del Señor, porque yo, a pesar de todo este proceso que ha pasado con la pandemia y eso, el Señor me ha bendecido con mi trabajo. Y también me ha bendecido con una bebita de 10 meses que está llena de vitalidad, de energía, de vida, gracias a Dios. Y aparte del cansancio físico, porque bueno, las noches se duerme menos, no se duerme completa, también tenía un cansancio espiritual. Yo estaba experimentando esa sequía. A mí me habían dicho que tenía que compartir la palabra con ustedes desde hace 2 semanas. Y yo le oraba al Señor porque yo le oraba y le decía, Señor, háblame, y no encontraba, o sea, qué decir, o sea, era como que no podía escuchar esa voz de Dios. No sabía qué predicar. Bueno, y cuando ya me dijo Isaías 40, yo decía, ay Señor, pero ¿por qué no? Era como que estaba bloqueada, como que no sabía qué era lo que iba a decir qué mensaje iba a traer. Y mi esposo, porque eso yo la saqué, la palabra, el mensaje, ayer a hoy, y mi esposo me dijo, pero ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Y yo le decía, siento que no hay nada que yo pueda dar. Entonces me dijo, posiblemente el Señor te está permitiendo pasar esta para que entiendas cómo se sienten otras personas que están pasando por algún proceso. Como que tú sientes que no hay nada, como que no fluye, como que esa conexión que tú tenías con el Señor no está, pero el Señor sí está, hermano. Lo que pasa es que nosotros descuidamos esa relación con Dios, nosotros descuidamos el orar, el leer la palabra, el buscarlo en oración, nosotros descuidamos esos tiempos. Por eso es que también esa sequía viene. Hay que estar en constante comunión con el Señor, buscarlo diariamente, porque Él es el que nos da la provisión que necesitamos para avanzar, para crecer, para seguir en este camino de la fe. Amén. Él es el que pone en nosotros esas corrientes de agua viva, amén, que nos activa y que nos ayuda a continuar día con día, amén, hermanos. Así que yo los invito a que ustedes, al que esté pasando por esta sequía espiritual, se levante,
que levante su voz al Señor, que empiece a clamar, que empiece a predicar, que empiece a honrar, a alabar y a glorificar a ese Dios que vive, a ese Dios que reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Bueno, ahora quiero que me acompañen en oración. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que edifique su vida, así como de verdad edificó la mía, que la pongan por obra, que no quede solamente, ay, sí, la escuchamos y ya, no, sino que la pongan por obra en sus vidas, que eso es lo que el Señor quiere. Amén. Bueno, ahí donde estemos, cerremos nuestros ojos y orémosle al Señor. Amado Padre Celestial, Dios bueno y eterno, Señor, quiero darte gracias, Padre. Gracias porque tú has hablado a mi vida, Señor Jesús, y sé que has hablado a la vida de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra, de predicar tu palabra libremente, sin tener que escondernos, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú traes consuelo a nuestras vidas en medio de nuestras tribulaciones. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que eres un Dios de amor, que eres un Dios omnipotente, un Dios glorioso, maravilloso, un Dios majestuoso, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos guías, Padre, porque tú nos enseñas. Oh Rey de Gloria, porque tú enderezas nuestro camino, mi Rey amado, si estamos caminando por ahí torcidos, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú te tomas el tiempo, Padre, para enseñarnos, para guiarnos, mi Rey amado. Padre, te pido que esta palabra, Señor Jesús, que hoy se trajo, se haga carne en nosotros, Padre. Que la recordemos todo el tiempo, Padre Celestial, para que podamos ser de bendición para otros. Que esta palabra, Señor, la pongamos por obra en nuestras vidas, Señor Jesús. Que no se nos olvide, Padre, que tenemos un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios a quien glorificar y alabar, Señor. Un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que no nos olvida, sino que nos cuida como a la niña de sus ojos, Padre Celestial. Gracias, Señor, te doy, Padre Celestial, porque nos enseña cómo es que debemos amarte, cómo es que debemos honrar tu nombre, mi Rey amado. Gracias, Señor Jesús, Padre, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, y nos dejaste a tu Espíritu para que Él sea guiándonos y ayudándonos, mi Rey amado. Gracias, mi Señor Jesús, por lo que estás haciendo, Padre, por los milagros que estás haciendo, Padre, porque aunque no vemos, Señor, que cambie la situación por la que estemos pasando, tú estás actuando, Padre Celestial. Tú no te dejas de mover, Señor. Tú te mueves en lo espiritual, Señor, y todo lo que nos permites en nuestra vida es para crecimiento, Señor Jesús. Es para que al final de todo este proceso veamos tu gloria, Señor Jesús. Al final de todo este proceso que estamos viviendo, Señor, que es transitorio porque nos lo enseña tu palabra, Señor, tú te glorificarás con poder en medio de esa prueba, mi Rey amado. Gracias, Señor, por esta noche, Padre de la gloria, y en tus manos, Señor, nos abandonamos confiando en tu palabra, confiando en que tú tienes cuidado de nosotros, confiando en que tú eres un Dios proveedor, un Dios cuidador, Señor Jesús, un Dios que nos guarda, que nos cubre en el huequito de tu mano, mi Señor Jesús. En tus manos, Padre Celestial, me abandono y nos abandonamos, Padre, creyendo en ti, en tus promesas, que tú eres un Dios, Señor, que no miente, Padre. Tú no eres un hijo de hombre tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor Jesús, y que cumplirás cada promesa dada en tu palabra, mi Rey amado. Gracias, mi Señor Jesús, por tanto amor. Amén y amén. Chao, mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Les mando un abrazo en la distancia y a cuidarse, a seguirse cuidando, porque hay que ser prudente. El Señor nos guarda, pero demanda de nosotros la prudencia. Los quiero y pues espero pronto poder ir a Colombia para verlos y así compartir con ustedes. Besos, Dios les bendiga.